Siguiendo el programa de esta tarde, saludamos a Claudio Escobar, consultor independiente, a Gabriela Arriagada, académica del Instituto de Éticas Aplicadas y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a Pamela Cariceo, UX Lead del Banco de Crédito e Inversiones, quienes participarán en la mesa de discusión Inteligencia Artificial y Sistemas de Descubrimiento e Interfaces. Modera Rafael Castillo, director de la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, de la Universidad de Chile. Hola, un gusto tenerlos en esta tarde. La verdad que creo que tenemos la suerte de reunir a un grupo muy interesante y heterogéneo de especialistas en áreas que ya luego vamos a notar cómo van confluyendo, cómo se van uniendo. Eh, y bueno, como ya planteó Catalina recién en la presentación, me gustaría partir por preguntarle acá a Gabriela Arriagada, ¿qué son los algoritmos? Para ir entrando ya en materia. Bueno, muchas gracias por la instancia. Vamos de lleno a la conversación. Es muy importante entender realmente qué es un algoritmo. En general, cuando yo trabajo con mis estudiantes, cuando muchos de ellos trabajan en computación, trabajan desarrollando, siempre olvidan muchas veces qué significa un algoritmo, ¿cierto? En palabras simples, un algoritmo es una lista, es una receta, ¿ya? Es una serie de instrucciones que nos permiten a nosotros dar o entrenar eh, matemáticamente la capacidad que puede tener un sistema, por ejemplo, de clasificar, predecir, ¿cierto? Identificar. Y hay diferentes tipos de algoritmos. Hay algoritmos que dependen mucho de los humanos, ¿cierto? Que son algoritmos supervisados, que requieren un etiquetamiento, es decir, requieren que yo ya le dé la respuesta y que imiten algo que nosotros ya hacemos. Tenemos también algoritmos que no están supervisados y que básicamente funcionan a través de estímulos de percepción de patrones, entonces tienen que aprender y nosotros de alguna manera intervenimos de vez en cuando para ir verificando ese aprendizaje. Y la novedad, que yo creo que es el dolor de cabeza de todos los que estamos acá, que son las redes neuronales. ¿Y por qué digo dolor de cabeza? Por el famosillo ChatGPT, que usa una estructura de transformadores, términos muy técnicos, pero que en palabras simples es un algoritmo de aprendizaje profundo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que no solo usa una gran cantidad de datos, sino que también en ese proceso de aprendizaje usa redes neuronales, ¿ya? Una estructura que imita las neuronas cerebrales que tenemos nosotros y que le permite tener capas de iteraciones, capas de procesamiento que por cierto son capas ocultas, lo que significa que no sabemos realmente qué está haciendo detrás de toda esa matemática. Tenemos una idea, tenemos una inferencia, una deducción de qué podría ser, y eso básicamente hace que nosotros podamos entrenar estos grandes modelos de lenguaje que usamos hoy en día, y los algoritmos básicamente, en términos muy simples, son operaciones matemáticas, son instrucciones que siguen patrones específicos que nosotros creamos para que hagan tareas muy específicas en diferentes disciplinas. Mm, Muchas gracias, interesante lo que nos plantea. Tomando un poco lo que planteas en tu libro, pero voy a pasar a Claudio con con la pregunta. Claudia acaba de publicar este año, 2024, ¿no? El sesgo de los algoritmos. Y la verdad que ha tenido una repercusión bastante grande. Tuve la suerte de leer este libro y claro, ya van a ir viendo cómo de alguna forma vamos delineando nuestra comprensión en relación a estos algoritmos, que es básicamente lo que nos propone la inteligencia artificial. Entonces, Claudio, quería comentarte, en una de las partes, Gabriela plantea que la inteligencia artificial aprende a partir de bases de datos y de entrenamiento, básicamente, es un poco lo que recién nos acaba de decir, pero no comprende eh, lo que está aprendiendo. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué te dice esta oración? Bueno, primero agradecer la invitación del CICIP. Y en base a tu pregunta, primero yo lo que te mencionaría es que la inteligencia artificial, primero no es algo nuevo, ¿no? Es un concepto bastante antiguo. El tema es que desde hace algún tiempo, atrás de unos pocos años, una inteligencia artificial en particular, que es la generativa, es la que
se ha ido apoderando un poquito de todo, pero la inteligencia artificial es un poco más grande, bastante más grande que eso. La inteligencia generativa es solo una parte más técnica, y eso es importante tenerlo claro porque hoy día se están mezclando estas inteligencias artificiales. Se siguen desarrollando y aunque hay un tema que es común en ambas, en todas las inteligencias artificiales independientes de su tipo, que es que tienen que aprender de datos, ¿cierto? Entonces, el tema de los datos es fundamental porque dependiendo de los datos que tú tengas de entrenamiento, es el resultado que vas a tener, ¿cierto? Recordemos una pequeña definición de lo que es inteligencia artificial, que son sistemas o máquinas que realizan tareas que comúnmente realiza la persona, el ser humano. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer siempre similitudes entre cómo funciona la inteligencia artificial o cómo lo hacemos nosotros. Nosotros para aprender lo hacemos de varias formas. Estudiando, y por lo general, y siempre a los estudiantes que tenía, les mencionaba un ejemplo. Les decía, todos ustedes estudian de forma distinta. Bueno, y algunos no estudian, ¿cierto? Pero los que sí lo hacen de forma distinta. Entonces, algunos estudian de forma solitaria, otros leen, otros van a clase, escuchan, otros estudian en grupo, otros ven videos, de distintas formas, y la inteligencia artificial hoy en día está haciendo un poco lo mismo. Todos estos algoritmos de los que estaba hablando son en el fondo distintas formas de estudiar. Y literalmente eso va a repercutir en cómo va a funcionar, cómo va a ir funcionando y qué tan bueno o malo va a ser el resultado final. El insumo que siempre van a necesitar todas las inteligencias artificiales son los datos. Bueno, esa es la materia prima y de ahí parte todo. Y si hay errores en estos datos y hay sesgos, ¿cierto? Ahí pueden provocar ciertas problemáticas. Los sesgos se pueden dar de dos maneras en la inteligencia artificial, bueno, de varias formas, pero las principales, ya se ha ido usted un poco, son de dos formas. Por un lado están los sesgos en los datos, pero por otro lado también están los sesgos en el modelo, o en los modelos. Eso también ahí tiene unas repercusiones importantes en los resultados finales. En los datos, escucha, un poco lo que yo les decía también, siento como ejemplo, cuando uno está estudiando, si yo estudio solo una parte y después fuera la otra, por alguna razón, los sesgos a veces se dan de manera voluntaria, pero finalmente son involuntarios. O sea, no estamos, y no lo hacemos a propósito, solo ocurre, se excluye de forma natural. Y en los modelos también suele pasar un poco eso, ¿verdad? Entonces, y los resultados van pasando un poco por eso. Y una de las cosas que nos tenemos que preocuparnos hoy en día es de la calidad de los datos, y eso es fundamental, ¿no? Claro, claro. No, de todas maneras, o sea, me parece interesante lo que planteas con respecto a los sesgos y me hace pensar, y quería preguntar a Pamela, de alguna forma, se- cuando hay que trabajar en interfaces, cuando hay que pensar en cómo llegar de alguna forma a persuadir finalmente, ¿cierto? Eh, ¿cómo de alguna forma opera o cómo se puede desarrollar una interfaz sin que medie el sesgo o es inevitable que el sesgo aparezca? Es una buena pregunta. Bueno, primero también agradecida por esta instancia de tener esta mesa de conversación, de debate. Claro, efectivamente, el ser humano es inherente que tiene sesgos. De hecho, cuando diseñamos interfaces, que es como la expertise en la que yo me estoy desempeñando ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a consultar a las personas, vamos a identificar necesidades, motivaciones, expectativas, y generalmente nosotros ya venimos con juicios hechos. También tenemos harto de poder decir, ok, ¿por qué estoy diseñando esta interfaz y qué quiero conseguir con esta interfaz? Cuando diseñamos productos y servicios también apuntan a que queremos conseguir que el usuario haga algo, ¿cierto? Entonces es ahí donde nosotros empezamos a decir, empezamos con un sesgo, pero también es importante que también identifiquemos, bueno, la forma de lo primero que nosotros es mitigar un poco ese sesgo, es que nuestro universo de usuarios sea lo más representativo. Y es ahí donde nosotros trabajamos con hartos arquetipos en el fondo, que hartas personas representen estos o clusterizados en el fondo y que de alguna otra manera mitigue el sesgo, pero ciertamente es difícil porque nosotros muchas veces también cuando queremos inspirarnos en algún diseño de algún producto o servicio, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos la competencia, estamos viendo cómo lo está haciendo el otro. Entonces ahí empezamos como a replicar
ciertas prácticas donde constantemente estamos de alguna otra manera repitiendo este patrón del sesgo de lo que tenemos los seres humanos. Si bien debemos utilizar la inteligencia artificial como un medio que nos permita poder mitigar eso, que es lo que nos entrega esta herramienta, pero es ahí donde también el factor humano de ir a conversar con las personas, ir a conocer en detalle necesidades puntuales, es donde podemos mitigar como este diseño que tiene estos sesgos y de persuasión en el fondo, porque al final, vuelvo a decir, nosotros trabajamos con productos y servicios donde queremos que las personas hagan algo, hagan alguna acción, pero también tenemos que ser éticos también tenemos que ser éticos y identificar que realmente responda a una necesidad o a una motivación. Wow. Siento que cada vez vamos profundizando, no sé si lo van notando, es inevitable. Siento que de alguna forma Pamela me engancha con un concepto que le quiero consultar a Gabriela, que es, ¿nos pasa de alguna forma que tendemos a antropomorfizar la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con eso? A ver, el tema de la antropomorfización yo lo estoy estudiando desde diferentes perspectivas. Intervenciones de inteligencia artificial generativa en educación. Hemos hecho algunos fondos de desarrollo docente usando inteligencia artificial en un curso de psicología de primer año, ¿ya? Y queríamos ver cómo los estudiantes, sabiendo que ellos van a ser psicólogos, ¿cierto? Y sabiendo que hoy en día este tipo de herramientas se está usando mucho en esa área de apoyo psicológico y psiquiátrico, ¿cómo ellos mismos reaccionarían? ¿Qué tipo de relación tendrían? Nos encontramos con resultados impresionantes que justamente apuntaban a eso. Estamos hablando de generaciones que no son, que son nativos tecnológicos, que entienden lo que es la inteligencia artificial, al menos en una noción general, y que conviven con ella en el día a día, estudiantes de primer año, y que aún así generan una antropomorfización. En gran parte por el comportamiento y por las expectativas que se tienen de esa tecnología, ¿ya? La antropomorfización también se ha estudiado mucho. Hay una investigación que están haciendo unas estudiantes de lingüística de acá de la Universidad de Chile, que tuve el placer de conocer, y que están viendo cómo diferentes generaciones en nuestro país interactúan con, por ejemplo, asistentes de voz, ¿ya? Como Alexa, ¿cierto? Como Siri. Y podemos ver ahí también que hay mucha antropomorfización en las respuestas, que le dicen, gracias Siri, o, ay, te equivocaste de respuesta, o al mismo chat GPT le dicen, ay, gracias por tu respuesta. ¿A quién le están hablando? Le están hablando a una predicción matemática, le están hablando a un algoritmo que lo único que quiere hacer es o procesar un comando de voz o predecir la mejor palabra posible en un texto, en un procesamiento de lenguaje natural. Y ese es un fenómeno que yo creo que hasta cierto punto no tenemos que mirar en menos, ¿ya? En gran parte porque desde cómo hemos ido estudiando las tecnologías, y esto también no es algo nuevo, esto lo hemos visto como parte de la revolución tecnológica que partió desde que tenemos, por ejemplo, Internet, se empiezan a generar impactos suaves, ¿ya? Y los impactos fuertes son los que todos conocemos, los que todos podemos identificar y decir, no, acá nos están sesgando, nos están manipulando, las cámaras de eco, ¿cierto? Todos vemos la polarización en Twitter, bueno, X, en redes sociales. Son cosas que podemos ver, son tangibles, nos pasan. Pero los impactos suaves son, y entonces, ¿cómo cambia esto mi perspectiva respecto a qué es la tecnología? ¿Qué expectativas tengo de ella? ¿Qué pasa si la estamos usando en ciertas áreas, disciplinas de impacto social, como por ejemplo los chatbots que se están usando mucho en Japón, en Corea del Sur, e incluso acá, que son para tener amigos? Los adolescentes reportan, yo no sé cómo hablar con un ser humano en persona, me siento más cómodo hablando por un chat. Y eso nos tiene que importar. Entonces, esta como antropomorfización del fenómeno no es simplemente un desconocimiento. Ojo con eso. No es simplemente que la gente no sepa que la inteligencia artificial es una máquina. Lo saben. Pero a pesar de eso, se genera un vínculo. Y yo creo que a eso es lo que tenemos que poner atención. Acotar, Gabriela, sí, y efectivamente nosotros cuando consumimos productos y servicios, y es como muy transaccional, de hecho, preguntarle a la Alexa, preguntarle a Siri,
o las mismas aplicaciones que utilizamos son transaccionales en el fondo. Pero también yo creo que ya es momento de pensar en lo relacional, por lo que estás diciendo tú, Gabriela. En el fondo, las personas necesitamos comunicarnos y que haya como una comunicación para ambos lados. Entonces también ahí uno empieza a cuestionarse cómo es también que las interfaces también entregan esto más relacional, porque como volvemos a decir, por más que las máquinas estén y se habla mucho del miedo que se tiene a dejar a que perdamos nuestros trabajos, no, absolutamente no digo, porque al final volvemos a decir, los seres humanos necesitamos esta comunicación, esta interrelación. Entonces también es cómo nos aprovechamos o cómo utilizamos estas tecnologías a favor de entregarle estas necesidades que tienen las personas. Y en el fondo, como dices tú, Gabriela, lo que buscan las personas es poder comunicarse mejor y es ver cómo le damos un poco esa vuelta. Eso es como que en el fondo, el concepto relacional, creo yo que apunta a eso. Wow. Siento que sí, como que en el fondo trato de pensar de una forma, perdón, de responder Pamela, ¿cierto? Pensemos en algo como, a ver, si tenemos vehículos, por ejemplo, Claudio, todos sabemos de Tesla y sabemos de la penetración no sé, de vehículos electrónicos, ¿cierto? Claro, autónomos de alguna manera. Entonces, uno piensa, ¿cómo decide o cómo influye? Hace pocos días tuvimos una conversación sobre acceso a, no sé, la ley 17.336 de derechos de autor, ¿cierto? Sabemos que nos permite, en Chile por lo menos, el tema de acceso a compartir información en grupos reducidos dentro de las instituciones. Pero no pasa igual, por ejemplo, en Argentina. No hay un paralelo, por decir, en cuanto a una aplicación de la ley en similares características. Es decir, eh, deberíamos tener entonces, a partir del ejemplo de los vehículos autónomos de la ley de derecho de autor, deberíamos tener una inteligencia artificial diferenciada por países. ¿Qué pasa con eso? Mira, interesante la pregunta y en realidad ahí también volvemos un poquito al tema de los datos, nuevamente, ¿ya? Y que nos va a sonar siempre cuando hablemos de inteligencia artificial, porque hoy día las principales inteligencias artificiales generativas tienen tanta información actualizada. De hecho, una de las diferencias de los nuevos modelos con los primeros que salieron por ahí más masivos, 2021, 2022, es que ya se pueden conectar a Internet y ir obteniendo información más en tiempo real. Y dependiendo de la inteligencia artificial, con los datos y el modelo que haya sido entrenado, ya son capaces de diferenciarlo, ¿ya? Y acá también está pasando lo siguiente, estos modelos cada vez van mejorando más y se le van agregando pequeñas cositas adicionales que a veces uno cuando utiliza la inteligencia artificial en el día a día, uno se da cuenta, pero si uno lo empieza a comparar a lo que hace ahora, a lo que hace un año atrás, uno se da cuenta que ha ido cambiando bastante. Y, por ejemplo, solo para mencionar una inteligencia artificial que puede ser la más conocida por la mayoría, que es el famoso ChatGPT, ¿cierto? Y los modelos que ha ido cambiando, fíjate que ya va registrando, y también es parte de la configuración y del modelo, es decir, cómo funciona, que ya te conoce. O sea, si tú ocupas ahora ChatGPT sin iniciar sesión, claro, las respuestas son distintas a si tú le haces la misma pregunta o generas el mismo prompt, ¿cierto? Iniciando tu sesión. ¿Por qué? Porque ya tiene tu información precargada. Y de hecho, a mí de repente me pasaba que yo empezaba a encontrar lo que estábamos conversando al principio, los sesgos. Y decía, ¿por qué las respuestas están tan orientadas como a lo que yo esperaría o a lo que yo quisiera? Y claro, en una parte de la configuración del ChatGPT en el perfil, aparece un perfil mío que hizo la inteligencia artificial y está marcada una opción que dice que las respuestas las condiciona a mi perfil. Si tú marcas esa opción, la respuesta cambia y es más genérica, más amplia. Entonces, eso te está diciendo que la inteligencia artificial, al menos ese modelo, ya es capaz de ir orientando la respuesta a tu contexto. Y eso podría también aplicar lo que tú estabas diciendo a tu país. Él sabe que yo estoy en Chile, sabe que soy chileno, sabe que trabajo acá, por lo tanto sus respuestas entienden a contextualizarlo, si son del ámbito jurídico, por ejemplo, a la legislación chilena, por ejemplo. Entonces eso ya ha ido ocurriendo un poquito sin tener que tener un modelo para un país o un modelo para otro país. Tu perfil lo va definiendo y va sesgando
diciendo, esta es la información que necesita esta persona, sin que yo se lo pida muchas veces. Ya eso está ocurriendo hoy en día. Interesante, o sea, pienso en qué pasa con, no sé, unidades de información, biblioteca, de alguna forma, es posible que pensemos que en qué nos pueden asistir más allá de que le haga una pregunta, como que Álvaro Soto en la mañana nos mostraba un robot que está de alguna forma validando el contenido que hay en los diferentes pasillos de supermercados, ¿cierto? Y es capaz de decir y corregir precios. Pues la verdad que, claro, uno piensa en términos de biblioteca, que además estamos en una transición que partió hace tiempo con el tema de el entorno digital. O sea, ya es inevitable pensar que los libros en un tiempo más van a estar 90-10, ahora me atrevería a decir 60-40 o quizás 70-30, el porcentaje digital versus el porcentaje físico y nada que hacer con eso. Entonces, uno piensa, ¿qué más se puede hacer o cómo podemos pensar esos medios ambientes que parecen ser que inevitablemente se mueven a un espacio digital? La inteligencia artificial tiene un rol que cumplir, los algoritmos de alguna forma pueden ayudarnos a mirar esos espacios, pueden ayudarnos a resolver más allá de temerles que por supuesto se nos plantea la opción de que nos puede dejar sin trabajo, siempre está en esa disyuntiva. Entonces, ¿qué opinas ahí desde un punto de vista quizás más fuera? Me interesa Gabriela, de un punto de vista más fuera, digo, porque acá el público mayoritariamente es de un ámbito de la gestión de la información. Entonces, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, cuando tienes que desarrollar una investigación y piensas en inteligencia artificial, interfaces, bibliotecas y cómo se resuelve este entramado? Yo creo que acá hay un potencial de renovar, reconocer y, y revalorar las funciones que han tenido históricamente los sistemas de información y las bibliotecas. Al menos en la Universidad Católica, nuestras bibliotecarias y todo el personal que trabaja en biblioteca se ha transformado en el gran estandarte de el procesamiento de datos, datos abiertos, indexaciones en la universidad. Ellos lideran, son el equipo que lidera toda la infraestructura de datos abiertos que estamos tratando de establecer en la universidad. Y eso no es menor. O sea, tenemos que trabajar con las revistas internacionales, tenemos que trabajar con indexaciones, pero también con investigaciones. O sea, si yo quiero hacer mi investigación abierta, yo no voy a un sistema de gestión cualquiera, voy a bibliotecas. Las humanidades digitales, de alguna manera, yo creo que son la transformación de cómo estamos entendiendo qué significa tener acceso al conocimiento. ¿Ya? Yo creo que acá hay una cuestión súper profunda, hay una cuestión súper práctica que yo creo que todos lo podríamos imaginar, cómo podemos usar una inteligencia artificial para la gestión, para la administración, para la optimización, que yo creo que es lo obvio a donde todos vamos y que me parece que aplicado de buena manera le va a facilitar el trabajo a muchas personas. Pero hay algo mucho más profundo y que yo creo que tiene que ver con cómo en este nuevo estadio de cosas, donde los datos son los que están controlando muchas de las investigaciones, la calidad de los datos, como bien estábamos hablando, no solo la calidad, sino que la cantidad, su gestión, su tratamiento, ahora con la nueva ley de datos personales, literal casi todo se va a volver un dato personal. Entonces, cuando estamos pensando en eso, cuando además tenemos inteligencia artificial generativa, que significa que tenemos riesgos asociados, por ejemplo, riesgos de autoría, riesgos de plagio, riesgos de propiedad intelectual. Todo ese nuevo sector para mí es una casi transformación que van a tener las personas que trabajan en temas de gestión de información porque han trabajado con esto por años. O sea, cuando yo, por ejemplo, estoy colaborando con gente de humanidades digitales en un proyecto donde queremos crear, que lo ganamos hace poquito, vamos a crear una base de datos donde vamos a tomar archivos, ¿ya? Que teníamos en biblioteca de diarios de Limas con avisos de fugas de esclavos, ¿ya? Y vamos a tener una cantidad de datos de descripciones fenotípicas, porque en esos avisos de fuga se describía a los esclavos negros de cierta manera. Y queremos entrenar un chatbot que replique esos sesgos para entender en esa época cómo hablaría, cómo se referiría, cómo culturalmente esas nociones de lenguaje, esas nociones lingüísticas también, se pueden ver hoy en día quizás de manera soslayada en muchas de las cosas que hacemos. Y eso nos permite la tecnología. Y para eso yo trabajo con gente de biblioteca,
que tiene esas indexaciones, que puede armar bases de datos, que puede trabajar con metadatos. Entonces yo creo que acá no es solamente lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar en estos procesos, sino que yo creo que vamos a tener colaboraciones mucho más cercanas y fructíferas en cómo estamos haciendo investigación. Así lo veo yo por lo menos. Sí, wow, interesante, la verdad. Claro, tener una comprensión en lo que muchas veces reflexiono en cuanto al pasado, ¿cierto? Te permite de alguna forma tener una raíz profunda para la comprensión de la problemática, en el fondo. Eso yo siento que es lo que están tratando de buscar. Estaba pensando, Pamela, ¿será posible, eh, o nos falta, mejor dicho, nos falta algo, o estamos muy bien? No sé, ahí creo que tú nos das la respuesta. Desde el ámbito de biblioteca, ¿nuestra interfase están respondiendo a lo que requiere no sé, el usuario actual? ¿Estamos bien? ¿Nos falta algo? ¿La inteligencia artificial nos va a resolver esto? ¿Cómo lo ves? Eh, sí, la verdad es que yo siento que efectivamente, como los sistemas de información de las bibliotecas, les falta un poquito eso de la personalización, como que en el fondo identificar realmente los usuarios y esto mismo que yo decía adelante, como los arquetipos, como en el fondo poder conocer realmente qué es lo que buscan los usuarios en nuestros sistemas de biblioteca. Y aquí igual me quiero conectar con lo que tú decías delante, Rafa, que decías esto de lo digital. Yo no creo que en ningún caso va a vivir 100% digital nada. Aquí tenemos que ser capaces de conversar lo digital con lo físico, pero sí creo que es súper importante nunca perder de vista a las personas. Tenemos que ser capaces que la biblioteca y nuestro sistema de información digital siempre ponga en el centro a las personas, como me pasaba cuando trabajaba antes en biblioteca, que en el fondo siempre teníamos esta mirada del bibliotecario, de qué es lo que nosotros entregamos a los usuarios. Ok, base de datos, libros físicos, lo que tenía que ver, por ejemplo, con respecto a las bibliotecas universitarias que tienen que ver con las asignaturas, los programas de estudio, pero siempre mirado desde la mirada de la universidad y desde la biblioteca. ¿Alguna vez nos hemos, o no, o les puedo hacer la pregunta a todos, hemos identificado realmente qué quieren nuestros usuarios en la biblioteca, qué esperan, qué buscan? Quizás a lo mejor si buscan, o lo que está haciendo, lo que está impulsando la Católica, poder tomar la bandera del liderazgo y decir, ok, la inteligencia artificial la vamos a usar para esto, de esta manera nos va a beneficiar y es así también a ustedes como usuarios les va a permitir también poder llegar como a una investigación más profunda o llegar como muchas veces a artículos que a veces cuando no hacemos las búsquedas booleanas de la manera correcta también, a veces nos cuesta encontrar la información. Entonces yo creo que esa es como quizás una pregunta que me gustaría como realmente estamos pensando, estamos poniendo al centro nuestros usuarios en nuestras bibliotecas. Sí, quería, tomando lo que mencionas, le quería consultar a Claudio, ¿tenemos la tecnología o tenemos el conocimiento de alguna forma instalado? ¿Está por instalarse? ¿Qué nos falta para poder profundizar nuestra reflexión en esta materia? ¿Te refieres un poco a poder mejorar las interfaces ahora? Por ejemplo, interfaces, o qué sé yo, por decir algo, todavía estamos utilizando, o la forma de utilizar, por ejemplo, DSpace, que es un software muy popular en nuestra comunidad, lo usamos con Apache Solar, que nos permite de alguna forma desarrollar interfaces de descubrimiento, así relacionar términos. Pero yo le llamo a eso siempre coincidencia de carácter nomás. La verdad que no le veo más que eso, honestamente. Soy un poco duro quizás, pero o estuvo bien para un momento y ahora ya tenemos que pensar en otras formas. Mira, yo creo, y esto es un pensamiento que venía dando vuelta hace un tiempo, atrás, un par de años, y es que una de las cosas que suele pasar con la tecnología es que ha ido evolucionando, ¿cierto? Pero a veces son mejoras de rendimiento. Un poquito más rápido, antes procesábamos tantas cosas de forma paralela, ahora un poquito más rápido. Antes teníamos discos duros de tanto almacenamiento, ahora es más. O sea, como que son lo mismo, pero más, ¿cierto? Como eso, gran parte de la evolución de la tecnología, pero en el último tiempo hemos tenido este salto, que es mucho más cualitativo, en el fondo donde han ido apareciendo nuevas cosas, ¿ya? Pero están apareciendo como por separado, ¿cierto? Entonces, tenemos muchas piezas de un rompecabezas, pero que están separadas. Y entonces, para responder un poco tu pregunta, si más directamente,
a mi juicio, muchas de las tecnologías necesarias para tener mejores o para ofrecer mejores servicios a nuestros usuarios están. El problema es que están separadas. Entonces, lo que necesitamos empezar a integrar, y no es solamente juntar. Para mí, integrar es juntar, pero con un orden, ¿cierto? Con un orden, con un objetivo final. Que este objetivo final, a mi juicio, debiese ser facilitarle la vida al usuario para que sea lo más sencillo posible poder encontrar, descargar y usar la información que necesita. Por ejemplo, yo estaba haciendo ayer, me acordaba de esto, de esta mesa, ayer cuando estaba haciendo esto, estaba comenzando un bibliométrico, estaba haciendo búsqueda en Scopus y WOS. Horribles, ¿cierto? O sea, a lo mejor hay alguien que es fanático de WOS, Scopus, me va a contar pecado lo que dije, pero a mí me carga porque es complicadísimo poder encontrar la información, o sea, sobre todo en WOS, separar las palabras por todas esas categorías es horrible, una experiencia que se puede hacer, pero toma tiempo, es engorroso, y uno dice, y una persona que está recién partiendo tiene que hacer esto, es como complicado. Entonces uno dice, pero ya está bueno, y de hecho lo hice, le pedí a ChatGPT que me armara los términos de búsqueda, que lo ordenara, que buscara sinónimos, que excluyera esto, pero claro, uno tiene que generar un buen prompt para que el resultado sea el óptimo. Pero eso ya está, pero tuve que hacerlo por fuera para después integrarlo y hacer la búsqueda tanto en Scopus como en WASP y tener un mejor resultado. Entonces uno dice, si ya está la tecnología, si ya están los modelos que son capaces de entender este lenguaje natural, ¿por qué no hacer ese mismo prompt que yo hice por fuera en ChatGPT, poder hacerlo en la interfaz de cualquier sistema, no tan solamente restringirlo a Scopus o WASP o Cielo, lo que sea, y que el lenguaje natural sea la nueva forma de hacer las consultas a los sistemas? Yo creo que un poco para allá va la cosa, y esa tecnología ya está, pero no está integrado entre algunas otras cosas. O sea, por detrás se va armando toda la estructura lógica que se busca, pero, insisto, la tecnología ya está, hay que integrarlo. Y eso es un poco el trabajo que principalmente tienen que hacer los proveedores de estos sistemas. Y eso también es un tema, porque por mi otro lado, no bibliotecario, sino que informático, entiendo el trabajo que eso implica. Entonces, uno podría decir, ¿por qué tal proveedor no hace esto y por qué no integra ya la inteligencia artificial al sistema? Bueno, porque básicamente es hacerlo de nuevo. Entonces, pero ya está la tecnología. Entonces, yo creo que ya, ahora, al 2024, ya tenemos las herramientas, ya tenemos las piezas, ahora falta integrar lo que es el próximo paso que viene. Sí, me hace recordar un punto que mencionaste una palabra clave. Yo digo, antes lo decía como tenemos un conocimiento como bibliotecarios, que es el reconocer cuando escucho un relato, como que voy identificando palabras clave dentro del relato. No sé si les pasa. Entonces, lo que estabas mencionando, me aparece procesamiento del lenguaje natural, y entonces me lo conecto con un punto que creo que nos falta desarrollar todavía un poco más, que es el tema del sesgo, porque de alguna forma me pregunto si la inteligencia artificial y esto que plantea Claudio del uso del lenguaje natural, ¿qué pasa con los sesgos en términos de que la inteligencia artificial es infalible o es falible? ¿Qué pasa con, no sé, que en este sentido, Gabriela, cómo resolvemos también, o cómo, porque en el fondo, en la medida que siento que lo entendemos, como planteaste hace un momento con este experimento que están haciendo, ¿cierto? Como ir hacia la raíz de un hecho acontecido un par de siglos, quizás más tiempo, ¿cierto? Como que nos puede dar una perspectiva que en este momento no tenemos. Pero, ¿qué pasa con los sesgos con respecto a lo que nos planteaba Claudio recién? A ver, yo llevo varios años estudiando sesgo y en general me gusta creer que gran parte de mi labor ha sido desmitificar los sesgos. Primero partiendo por la idea de que no puede existir una inteligencia artificial no sesgada, es imposible, ¿ya? Siempre va a haber sesgo, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que entender o lo que tenemos que hacer es que ese sesgo que existe no sea dañino, ¿ya? El sesgo va a existir. Lo que nos interesa es que no se operacionalice de manera que haga daño, ¿ya? Además, porque técnicamente, por ejemplo, las redes neuronales, estas cosas bien complejas, tienen conceptualmente un peso matemático que se llama sesgo, ¿ya? Entonces, conceptualmente nunca vamos a deshacernos de esta idea de los sesgos. Y también yo me pregunto, pero en realidad lo que nos interesa de los sesgos no es el hecho de que existan. Nosotros operamos con sesgos constantemente, ¿ya?
Nosotros identificamos información que nos es relevante, operamos de manera que para poder darle prioridad y poder analizar grandes cantidades de información, nosotros actuamos en base a sesgos, es parte de nuestra naturaleza. Y en ese sentido yo siempre hablo y lo trabajo en el libro, pero también lo trabajo formalmente en mis investigaciones. Yo trabajo con una conceptualización de sesgos en inteligencia artificial que tienen tres grandes categorías: los sesgos sociales, los sesgos técnicos y los sesgos cognitivos, ¿ya? Y al entender estos tres sesgos, nosotros entendemos todas las dimensiones que ya hemos conversado. Los sesgos técnicos tienen que ver con sesgos en los datos, sesgos en el modelo, ciertos sesgos cómo se manifiestan en el funcionamiento mismo de un algoritmo, en los resultados de un sistema de inteligencia artificial, en la calidad de las bases de datos. Cosas que podemos medir y que además podemos ajustar, porque tenemos herramientas hoy en día para verificar qué tanto afecta la equidad en una base de datos, la representatividad, ¿cierto? Qué tan buenos son esos datos, cómo el modelo está siendo entrenado, si es que funciona mejor para cierta población o para no. Si identificamos un usuario, podemos también saber si le funciona a ese usuario o no. Sesgos técnicos. Además de esos sesgos técnicos, tenemos sesgos sociales. Y los sesgos sociales, con esto me refiero a los sesgos estructurales que tenemos en cualquier parte, ¿ya? Yo estuve trabajando en uno de mis proyectos, revisando el maravilloso proyecto que desarrolló mi colega Jocelyn Dunstan, que buscaba, quizás lo vieron, salió como en muchas portadas del diario, que ella quería optimizar las listas de espera, ¿ya? En el sistema de salud pública. Y yo le dije, oye, qué interesante tu proyecto, me gustaría estudiarlo éticamente. Y ahí encontré muchas cosas, entre ellas muchos sesgos que nadie nunca había encontrado, porque no sabían que estaban ahí, porque no sabemos que existen y no sabemos buscarlos. Y esos sesgos, que dentro de los muchos que encontramos, eran sesgos profesionales. Y no solo profesionales del equipo de desarrollo, que eran todos ingenieros y por lo tanto para ellos justicia era sinónimo de una métrica, ¿ya? En un concepto muy matemático, sino que también sesgos profesionales en un área en particular, que era ginecología. Descubrimos que los datos que teníamos, si bien eran verídicos, eran válidos, ¿cierto? No funcionaban porque esos datos estaban escritos en un lenguaje diferente, porque los diagnósticos de las listas de espera de derivación lo hacían matronas y enfermeras, y las palabras que usaban eran diferentes a las de los médicos, que además usaban eufemismos para referirse al cuerpo de la mujer. ¿Y eso en qué se traduce? En que una máquina, cuando utilizamos procesamiento de lenguaje natural, no reconoce ese lenguaje porque no ha sido entrenado para reconocerlo como válido. Y por lo tanto, falla más. Y esos son sesgos estructurales, sesgos profesionales, que un desarrollador no puede arreglar, no puede ir a decirle al MinSal, oiga, dígale a todos sus profesionales de la salud que escriban de esta manera, ¿cierto? Pero sí, estamos conscientes, podemos arreglarlos con programación, podemos suplir esas faltas. Entonces, para mí, el tema de los sesgos es una cuestión que también se vincula con esta idea de la relación, de entender el usuario, del por qué. Cuando hacemos inteligencia artificial, a mí no me gusta hablar de inteligencias artificiales éticas, ¿ya? Porque creo que no pueden ser éticas. Lo que sí podemos hacer es un diseño ético de las inteligencias artificiales. Y eso implica este conocimiento técnico de cómo transformarlas en una herramienta para un usuario, pero entender ese usuario, entender su contexto, entender sus necesidades, sus vulnerabilidades. Por ejemplo, si queremos interfaces mejores para biblioteca, ¿cuáles son las vulnerabilidades del equipo académico, de los estudiantes? Que es muy diferente, yo lo veo en mi generación, hace un año atrás cuando yo estaba en la universidad, y la de mis estudiantes ahora. Entonces, entender eso requiere interdisciplina y requiere interoperabilidad. Es decir, que todos estos sistemas se conecten, que entendamos cómo estos datos se relacionan, y para eso necesitamos un esfuerzo muy grande y entender que los sesgos no van a desaparecer, pero que sí podemos hacernos cargos de ellos. Wow. Contundente, ¿cierto? Siento que es como la parte de la comida en donde como que uno dice, ¿iré al postre? No sé, porque es como muy buenos los datos que nos ha dado Gabriela, y pensando en eso, de que de alguna forma no podemos evitar, eh, si no podemos evitar los sesgos, estoy pensando, Pamela, en cómo, cómo desarrollo algo para mi usuario o para los usuarios. En el fondo, aquí voy a tratar de rescatar un poco lo que da algo bibliotecario ahí adentro, ¿no? Sí, extraordinario. Entonces, pero esta mixtura, ¿cierto? Que ahora estás trabajando en cuanto a interfaces, ¿cómo juntamos esto? Imagínate lo que nos plantea Gabriela de no podemos evitar los sesgos, pero queremos desarrollar un sistema que tenga impacto en la comunidad.
cómo entramos en eso? Bueno, lo he venido diciendo o en mi discurso un poco, que tiene que ver con conocer a las personas, como acercarnos y identificar realmente si lo que estamos diseñando, porque podemos creer que no tiene sesgos o minimizar o que estos sesgos, como tú decías, como que no son utilizados de mala manera o éticamente que no estén relacionados como en la corporación en la que uno está trabajando o también moralmente como uno se plantea también en la vida como tu propósito, pero es tratar de estar conectado siempre con las personas, como realmente esto responde satisface o lo que tú decías, Gabriela, responda a una vulnerabilidad tuya, cómo tú te planteas con esto en el fondo, porque si bien nosotros podemos diseñar interfaces creyendo que sacamos los sesgos o los minimizamos de la mejor manera que podamos, también con las herramientas que tenemos, también tenemos algo cultural, antropológico también que viene, que cuesta sacarlo, pero es solamente yo creo que conectarnos con las personas, como estar constantemente em, interactuando con ellas, pero también cuestionándonos nosotros mismos. Yo creo que no podemos perder la capacidad como de lo que estamos diseñando en el fondo no sea mejorable y que responda realmente como a un contexto, a un usuario particular en este momento, por ejemplo, porque este mismo usuario no sé, en 6 meses más, en un año más, va a tener otro contexto y ese contexto también van a cambiar sus necesidades, sus expectativas y también sus mismas vulnerabilidades. Yo creo que no podemos perder como de vista a las personas, como que yo creo que también todas estas tecnologías en algún momento dejamos de ponerlos a ellos en el centro y no, si los usuarios lo van a necesitar, si esto está perfecto, tecnológicamente funciona bien, lo van a necesitar y no. Y ahí es donde uno va descubriendo cómo también estas metodologías cualitativas también nos permiten conocer más en profundidad y descubrir cosas nuevas también. Y por qué no quizás en esto de descubrir cosas nuevas que van necesitando las personas, podemos también de alguna otra manera agregar valor y por qué no innovar. Sí, bueno, hasta ahora, yo la verdad que estoy muy entretenido, pero quiero preguntar si vamos bien en la hora. ¿Cómo estamos? Ah, por Dios. Sí. No quiero una última ronda que me parece que para ir cerrando este panel, quiero consultar de alguna forma por lo que viene. De repente uno dice, ¿es posible preguntarse por lo que viene? Pero yo creo que sí. En este ámbito, desde el punto de vista de bibliotecas, de las unidades de información, ¿qué deberíamos hacer? Eh, ¿Cómo podríamos entrar en esto? ¿Qué factores deberíamos tener en cuenta? Ya me quedó claro que el de los sesgos está dentro, pero pensando en estos ecosistemas de uso de información que tienden a ser multivariados finalmente. Entonces, y que tenemos un usuario que está en primer año, Nobel, ¿cierto? Parte, y tenemos un doctorado, postdoctorado, y queremos satisfacer ese conjunto y todos esos pasos que los separan en el fondo. ¿Y cómo podemos hacer esta mixtura entre inteligencia artificial, integrar los sesgos del algoritmo, lo que conocemos, cómo nos manejamos, los metadatos y todo este ecosistema de información? Claudio, me gustaría partir que vamos cerrando también desde tu punto. Mira, desde mi punto de vista, yo creo que se abren varios desafíos para el mundo de las bibliotecas y en realidad también para los archivos, museos, toda la unidad de información, que trabajamos con mucha información, con muchos datos. Se abren muchas opciones, ¿ya? Muchos caminos. Ahora, algunos de estos caminos no dependen exclusivamente de nosotros. Eso yo creo que es una de las cosas que hay que tener claro. Lo mencioné en la intervención anterior. Necesitamos también de que las tecnologías que estamos utilizando también evolucionen de esta manera. Ya hemos visto, y por lo general, los software que nosotros utilizamos, los sistemas que nosotros utilizamos, van adquiriendo las nuevas tecnologías, pero por lo general un poquito después que otras tecnologías más masivas, ¿ya? Hemos visto ahora que las nuevas versiones de muchos sistemas operativos ya están incorporando la inteligencia artificial generativa,
en su núcleo, en su core, ya lo puedes utilizar. Las nuevas versiones de Windows ya vienen con inteligencia artificial. Las nuevas versiones de los sistemas operativos de smartphone ya vienen con, y te permiten el uso de forma nativa de la inteligencia artificial. Sin duda, eso también va a llegar a las tecnologías, a los software del mundo de las bibliotecas, repositorios, incluso gestión documental, archivos, lo que sea. Eso ya viene, eso se sabe. Pero eso también nos va a generar dos elementos que vamos a tener que ir trabajando. Por un lado, como desde el back office, nosotros como profesionales vamos a tener que hacer un upgrade, un F5, ¿cierto? Para mejorar y estar al tanto y poder utilizar estas herramientas, pero también otro aspecto que es fundamental, que va a ser la alfabetización para nuestros usuarios. Ya no va a ser tan simplemente cómo se busca en el catálogo. Bueno, que hace rato ya se ha ido dejando un poco esa forma, pero ahora vamos a tener que hacer otra vez una actualización para enseñarle a nuestros usuarios qué cosas se pueden hacer con la inteligencia artificial, cómo sacarle un mejor provecho. Eso por un lado, pero por otro lado también se abren estos espacios de qué cosas yo puedo ir haciendo, cómo puedo ir mejorando mis servicios o de frente cómo puedo ir creando nuevos servicios a partir de la inteligencia artificial. Y ahí toda una conversación que debiésemos tener. Ahora, una forma es que nosotros como bibliotecas de forma aislada lo podamos hacer, por ejemplo, ustedes como CICIB, Bibliotecas José y así otras más, ¿cierto? Sobre todo las más grandes que pueden tener más capacidades de forma aislada, pero también un trabajo colaborativo, ver qué cosas podemos ir haciendo de forma colaborativa. Que yo creo que esta evolución tecnológica es tan grande que trabajando de forma colaborativa nos podría ayudar a tener resultados de mejor manera y más rápidos, ¿ya? Y qué cosas nosotros podemos ir haciendo de forma conjunta como bibliotecas y qué otras cosas requerimos del apoyo de proveedores también. Entonces, se abre toda esta nueva conversación que es importante hacer. Ahora, yo imagino, para también ir colocando como ejemplos puntuales, podemos ir mejorando primero, o como lo haría yo, ir mejorando los procesos internos primero. ¿Ya? ¿De qué forma yo puedo aplicar inteligencia artificial, por ejemplo, en las descripciones de material bibliográfico, de, por ejemplo, algún tipo de documento que quiera subir a algún repositorio, ese tipo de cosas? Yo partiría con eso primero, e ir probando cómo funciona, porque también yo creo que otra cosa que nos puede pasar, y seguramente les ha pasado, que todavía estamos en una fase como de testeo de la inteligencia artificial. Si me convence o no me convence el resultado que está dando, pero si me convence, pucha, ocupémoslo, ¿cierto? Seamos más eficientes. Entonces yo partiría primero por cosas internas, ver si funciona o no funciona, antes de empezar a pensar en cómo utilizar la inteligencia artificial de cara al usuario. Controlemos lo primero interno, si no funciona, bueno, mejorémoslo y después pensemos en el usuario, o así lo haría yo por lo menos. Gracias, Claudia. Gabriela, por favor. Bueno, acá ustedes son los expertos, así que quién mejor que ustedes para levantar esas necesidades. Yo quizás me voy a ir un poco en la volada, ¿cierto? Imaginativa, porque yo creo que aquí podría, bueno, tenemos que empezar de a poco, ¿cierto? Tenemos que empezar con arreglar lo que no tenemos, encontrar datos, identificar nuestros usuarios. Hay todo un trabajo por hacer. Pero imaginemos que ya estamos un poquito más avanzados, donde me gustaría a mí que pensáramos qué queremos para ese futuro. Y a mí me gusta pensar que esto podría ayudarnos a cambiar nuestra gestión del conocimiento, ¿ya? Que esto ya no sea información, que ir a una biblioteca no sea simplemente obtener información, sino gestionar conocimiento. Usamos, por ejemplo, herramientas, yo como docente uso mucho Canva, ¿cierto? No sé qué usan acá en la universidad, en diferentes universidades, cada uno tiene su propio software, ¿cierto? Que usa para las clases, para incluir lecturas, para cómo gestionamos el conocimiento de manera interoperable. El hecho de que sepamos qué investigación está haciendo un otro, que en las universidades todos tenemos investigaciones interuniversidades, que podamos entender que acá tenemos una herramienta no solo para categorizar, para poder identificar recursos, sino que para gestionar colaboraciones y conocimientos. Yo creo que por ahí sería una manera muy interesante de ver hacia dónde podríamos caminar una vez que tengamos una infraestructura y una base que nos permita generar interoperabilidad. Muchas gracias, Gabriela. Me falta Pame. Súper rápido, bueno, ahí un poco discrepo con respecto a después ir a mirar al usuario. Bueno, yo me dedico a estar constantemente identificando necesidades de los usuarios, pero eso no quiere decir que una cosa vaya primero, sino que podemos ir haciendo varias cosas a la vez, tanto como hacer una retrospectiva de identificar también qué estamos haciendo hoy en día y cómo nos miramos hacia el futuro
y también nosotros qué queremos lograr. O sea, también nosotros tenemos que identificar como un propósito como sistemas de información o qué es lo que queremos nosotros entregarles a nuestros usuarios. Sí. Y también es cuál es nuestra propuesta de valor. Yo creo que si somos capaces de identificar una propuesta de valor clara con un propósito, yo creo que el trabajo ya empieza como a encauzarse de mejor manera. Y es así como vamos a visualizar el futuro con respecto, vuelvo a decir, con esta mirada siempre del usuario, no como dejarlo después, sino que también como revisar cuáles son nuestras limitancias que podemos ir mejorando de manera interna, pero en paralelo identificando a nuestros usuarios para entregarle realmente una propuesta de valor que vaya conectada con sus necesidades. Wow. La verdad es que muy interesante el panel. Quiero agradecerles antes de, bueno, viene Catalina. Sí, un segundo, por ahí Tenemos una pregunta de Zoom, en el que pregunta Daniel Yáñez. En taller de IA se mostró un ejercicio de búsqueda de referencias de ChatGPT y los resultados fueron falsos. ¿Por qué se da esto? ¿Por los sesgos? ¿Es realmente confiable ChatGPT? Bueno, o sea, la respuesta es súper simple. ChatGPT no es un buscador, no integra información, su propósito no está diseñado para eso, ¿ya? Yo creo que ahí hay un mal uso y ahí sí hay un desconocimiento de qué es realmente ChatGPT. ChatGPT es un sistema que lo que hace es predecir matemáticamente, según una serie de interacciones, cuál es la palabra que sigue en una oración, en una estructura sintáctica, ¿cierto? Gramatical, que funciona mejor para la instrucción dada. Es eso. Entonces va a alucinar constantemente si tú le pides que genere un conocimiento que no tiene, ¿ya? ¿Qué pasa? Se puede integrar esto, por ejemplo, a un navegador y que busque las referencias y probablemente lo va a hacer mejor o peor, pero esa no es su función. Su función es procesar lenguaje natural y optimizarlo en estructuras gramaticales. Entonces, si usamos ChatGPT como un buscador de información, no estamos usando ChatGPT para lo cual fue diseñado y por lo tanto va a fallar constantemente. E incluso si es que se le integra un buscador a Internet, debido a que no ha sido optimizado para eso, va a seguir fallando. Si en un futuro lo integramos y lo probamos y lo testeamos y lo usamos como un gestor de referencias, probablemente va a funcionar mucho mejor. Pero esa no es su función y esa es la razón por la que constantemente falla cuando uno le pide referencias externas a la información que ya le ha dado. Ahora, si tú a ChatGPT le entregas una lista de referencias que tú ya has trabajado y le dices que la acomode, su función va a ser mucho más precisa. Pero tienes que entregarle esa información porque necesita esa información para procesarlo. muchas gracias, Gabriela. Bueno, aprovecho de despedir la mesa, agradecer a Pamela por su intervención, su visión, Gabriela, por supuesto, con las ideas que siento que nos deja instaladas, que son realmente muy interesantes. Claudio también, obviamente, tu punto de vista ha enriquecido la discusión y agradecerle a ustedes por habernos escuchado. Espero que les haya gustado la conversación. Siento que de alguna forma y lo conversábamos antes de partir, nos sentíamos conformes si es que se iban con dudas y más que con certezas en el fondo, pero bueno, a pesar de eso, siento que una certeza que me quedó es que los algoritmos, perdón, los sesgos me los estoy encontrando todos los días y opero con muchos sesgos también y bueno, le agradezco ahí a Gabriel haberme dejado por esa inquietud, bueno, y reitero nuevamente el agradecimiento a ustedes, espero que hayan disfrutado este momento. Gracias. Bien, muchas gracias a Claudio, Gabriela, Pamela y Rafael por compartir su valioso conocimiento sobre inteligencia artificial y sistemas de descubrimiento e interfaces.